Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos siguen en este podcast que hemos llamado Historias de A2 y que hoy está en su 5º capítulo, que va a estar súper interesante porque lo hemos titulado Fuerza Femenina. Pero por supuesto, yo no estoy solo, me acompaña la gran y talentosa escritora Macarena Cárcamo. ¿Cómo estás, Maca? Hola, JC, ¿cómo estás? Hola a todos, muy contenta porque este tema a mí me fascina, Fuerza Femenina. Sí, vamos a conversar acerca de una escritora chilena, pero que tiene repercusión latinoamericana. Ella es María Luisa Bombal, así que vamos a leer un texto de ella, pero también vamos a hacer conversar ese texto con el de otra escritora también muy talentosa. Mira, que tengo justamente aquí al frente, Maca Cárcamo. Así que también vamos a leer un cuento de la Maca para poder conversar acerca de qué es lo que pasa con la visión de la mujer en la literatura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo escritor, en este caso que vamos a hablar de dos mujeres, que es María Luisa Bombal y yo, todos tenemos que entregar algo, hay un mensaje que tenemos que entregar. Y me gusta mucho este tema por lo mismo, por el mensaje, por la fuerza que se le da al texto que vamos a leer. Y vamos a comentar, y vamos a conversar y todo el tema. Por supuesto, un poco de contexto nomás. ¿Quién es María Luisa Bombal? Es una escritora, ya lo mencioné, ella es una escritora chilena, pero que en realidad tuvo relaciones con bastantes otros escritores, relaciones literarias, uh-huh, como Pablo Neruda, ¿no es cierto? Sí. Borges, y con muchos otros más, y que el mismo Juan Rulfo consideraba como la madre, ¿no es cierto?, de muchos escritores latinoamericanos y del boom, incluso del realismo mágico. Así que es una mujer muy interesante, ¿no? Sí, o sea, yo estuve viendo también la vida de ella, e incluso está me parece que la vi en Netflix, la vida de María Luisa Bombal, está muy buena como película, como documental. Bueno, no es un documental porque está totalmente actuado, pero también dentro de lo que estuve viendo como curiosidad, claro, ella estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, y estuvo en la casa de Pablo Neruda, eran muy amigos de Pablo Neruda, y él dicen que él le dedicó varios poemas a ella, porque era una gran escritora latinoamericana. Así es, a pesar de que su producción es bastante pequeña, tiene una novela muy conocida, La Amortajada, y muchos otros cuentos, sí ha sido muy influyentes, fundamentalmente porque trató temas que tenían que ver específicamente con la feminidad, que es algo que no era muy común, por lo menos a principios del siglo XX. Uh-huh. Hay que recordar que ella nació en 1910 en Viña del Mar y que su producción literaria, narrativa fundamentalmente, estuvo concentrada en la década del 30 y la década del 40. ¿Sí? Escribió La Última Niebla en 1934, La Amortajada en 1938, y tuvo también una vida bien tormentosa. Sí, lo que pasa es que esta mujer siempre era como, le gustaba como ser más no sé, le gustaba ir contra ciertos patrones, cómo se le trataba a la mujer. Ella era como muy feminista, era como muy independiente, muy empoderada, que ahora quizás a lo mejor, porque ella hablaba de sexo, hablaba de los amantes, hablaba de la violencia, y en esos años las mujeres no podían hablar de esos temas. Así es. Entonces me gusta mucho cómo ella escribía, por lo mismo, por su forma, el mensaje que quiere entregar a muchas mujeres. Yo creo que también le escribía a muchas mujeres. De todas maneras, sí. Hay que hacer la salvedad, por supuesto, que estamos, insisto, en la década del 30, 40, no es el mismo feminismo, ¿no es cierto?, al que estamos acostumbrados ahora, pero sí trataba fundamentalmente el tema de qué es lo que significaba ser mujer, sobre todo en un mundo artístico fundamentalmente dominado por hombres. Exacto. ¿Sí? De hecho, hay una anécdota que se cuenta de que ella estaba escribiendo La Amortajada, que es una novela que trata acerca de una mujer que está muerta, ¿no es cierto? Y que mientras está muerta va recordando su vida mediante flashback y distintas técnicas narrativas, y cuenta la historia de que Borges le dijo: pero ¿cómo vas a escribir esto? Está muy difícil hacerlo. Y cuando finalmente terminó el libro, que es una de las novelas más famosas de ella, bueno,
la más importante, el mismo Borges se sorprendió de que lo hubiera logrado. Es que sabes que yo me acuerdo haberlo leído en algún minuto en La Amortajada, y es extraño porque, claro, ella empieza, la protagonista, a narrar su historia desde el ataúd. Así es. Y ella está muerta y empieza a llegar gente, y ella empieza a contar lo que le pasaba con este personaje, con esta persona, con este pariente, este familiar, y es muy interesante la escritura de Bombal, sí, en La Amortajada. Sí, muy relacionada con el surrealismo, sí. Y por supuesto estamos a principios del siglo XX, muchos autores estaban pensando, bueno, queremos romper un poco con el molde de la gran novela decimonónica, realista, etcétera, y esta voz de Bombal es muy fresca para la época. Me encanta. ¿Qué te parece que leemos uno de sus cuentos? ¿Ya? Para que lo podamos comentar. El cuento se llama Trenzas, y lo vamos a leer y después vamos a comentarlo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Vamos con Trenzas entonces de María Luisa Bombal. El cuento dice así: porque día a día los orgullosos humanos que ahora somos tendemos a desprendernos de nuestro limbo inicial, es que las mujeres no cuidan ni aprecian ya de sus trenzas. Positivas, ignoran que al desprenderse de estas ponen atajo a las mágicas corrientes que brotan del corazón mismo de la tierra. Porque la cabellera de la mujer arranca desde lo más profundo y misterioso, desde allí donde nace y tiembla la primera burbuja, que es desde allí que se desenvuelve, lucha y crece entre muchas y enmarañadas fuerzas hasta la superficie de lo vegetal, del aire y hasta las frentes privilegiadas que ella eligiera. Y aquí estoy para comprobar e ilustrar esta afirmación con el extraño acontecimiento presenciado y vivido no muchos años ha por tantos de nosotros. ¿A qué dar nombres ni lugares? Quienes lo conocen lo saben, los demás bien pueden adivinarlos. 2 hermanas. Final de una larga, brillante, poderosa familia, aunque siempre acosada por escondidas pasiones, muertes inesperadas, suicidios. La hermana mayor, marchita ya desde muy joven, recortóse el pelo, vistió poncho de vicuña y a pesar de las afligidas protestas de sus mundanos padres, retiróse al inmenso fundo del sur que ella misma se dedicara a administrar con mano de hierro. Los campesinos refinados no tardaron en llamarla la Amazona. Era terca pero justa, fea pero de porte atrayente y sonrisa generosa, solterona. Nadie sabe por qué. La menor, por el contrario, era viuda por su propia voluntad de mujer herida en el orgullo de su corazón. Era bella en extremo, aunque igualmente frágil de salud. También ella vivía sola, pero en la antigua mansión de la familia en la ciudad. Tenía una voz suave, ojos castaños tranquilos, pero la trenza roja que apretaba empeinado alrededor de su pequeña cabeza arrojaba violentos fulgores sobre su tez pálida. Sí, era una mujer dulce y terrible. Se enamoraba y amaba perdidamente. Todo empezó en el fondo esa noche de otoño, en la cual el guardabosque bajara a la hondonada gritando ¡Incendio! Hacía rato, sin embargo, que con la frente pegada a los cristales de su ventana, la amazona observaba intrigada aquel precoz purpúreo amanecer, despuntando allá arriba, dentro de los cerros de la propiedad. Con su calma de siempre dio órdenes al personal de las casas, pidió su caballo y se encaminó hacia el incendio, en compañía de sus mayordomos. Entretanto, en la ciudad, la hermana menor, de vuelta de un baile, yacía sobre la alfombra del salón, presa de un súbito desmayo. Sus festejantes idos, sus servidores dormidos y ella por primera vez sumergida, abandonada en la sombra de los candelabros que hubiera empezado a apagar. Cual si mal cómplice, aquella ráfaga de viento helado, ahora soplando y estremeciendo los cortinajes de los altos balcones, entreabriéndolos para ir a instalarse sobre la frente, hombros y pechos descubiertos de la indefensa. En el fondo del sur, la amazona y su séquito ascendían cuestas, adentrándose en el bosque y sus incendios. Otro soplo, este ardiente y acre, barría en contra de ellos, bandadas de hojas chamuscadas, de pájaros enceguecidos y de nidos inflamados, sabiéndose vencida de antemano. ¿Quién lograría y de qué manera retener la furia de esa llamarada?
La amazona, sentada en el tronco de un árbol muerto y caído a muchos años, resignada estoicamente al espectáculo de la catástrofe, con la tétrica dignidad con que un magnate ultrajado asiste al saqueo y destrucción de sus bienes. El bosque ardía sin ruido, y ante la amazona impasible, los árboles caían uno a uno silenciosamente, y ella contemplaba, como en un sueño, encenderse, ennegrecerse y desmoronarse, galería por galería, las columnas silvestres de aquella catedral familiar, permitiéndose recordar, pensar y sufrir por primera vez. Ese enorme avellano consumiéndose. ¿No era bajo su avalancha de secos frutos que sus hermanos y niñeras se reunían para saborear el picnic codiciado? Y tras aquel gigantesco tronco, árbol cuyo nombre olvido, venía a esconderse después de sus fechorías. Y aquellas pobrecitas callampas temblorosas que bajo el cedro arrancaran u hollaran sin piedad, y aquel eucalipto del que se abrazara, jovencita, llorando estúpidamente al comprender y sentir la desilusión primera, esa pena que no confesó nunca, esa pena que la incitara a cortarse el pelo, convertirse en la amazona y resolverse a no amar de amor nunca, nunca. Allá en la ciudad despuntaba el alba, sobre la alfombra del cuerpo inerte de la hermana, la que se atrevió siempre a amar, hundiéndose por leves espasmos en aquellos que llaman la muerte. Pero como nadie sabía, no se encontró a nadie que pudiera intervenir a tiempo para rescatar a esa ronja trenza que persistía aún tras su loca noche de baile. Y de pronto, allá abajo en el fondo, fue el derrumbe final, el éxodo de los valerosos caballos que volvían con el pelaje y crines erizados, salvando ellos a sus jinetes semi-asfixiados. Del inmenso bosque en ruinas empezaron a brotar enormes lenguas de humo, tantas y tan derechas como árboles se habían erguido en el mismo sitio. Durante un breve instante, aquel fantasma de bosque osciló y vivió frente a su dueña y servidores que lloraban. Ella no. Luego escombros, cenizas y silencio. Cuando en la ciudad vinieron a cerrar los balcones y levantaron a la muy frágil para extenderla sobre el lecho, tratando vanamente de reanimarla, de abrigarla, ya era tarde. El médico aseguró que había agonizado la noche entera. Pero el bosque hubo de agonizar y morir junto con ella y su cabellera, cuyas raíces eran las mismas. Las verdes enredaderas que se enroscan a los árboles, las dulces algas a sus rocas, son cabelleras desmadejadas, son la palabra, el venir y aletear de la naturaleza, son su alegría y melancolía, son su expresión por medio de la cual la naturaleza infiltra confusamente su magia y saber a los seres. Y es por eso que las mujeres de ahora, al desprenderse de sus trenzas, han perdido su fuerza adivina y no tienen premoniciones, ni goces absurdos, ni poder magnético. Y sus sueños no son ahora sino una triste marea que trae y retrae imágenes cansadas o alguna que otra doméstica pesadilla. Fin. Bravo, me encanta. Sí, qué gran texto de Bombal. De Bombal. Sí, ¿Qué te parece este cuento, Maca? ¿Qué te parece Trenzas de Bombal? O sea, trenzas, como concepto, trenzas tiene que ver con la feminidad de todas formas, tiene que ver con las raíces, tiene que ver con el pasado de estas mujeres. Eran hermanas, ¿cierto? Claro. Sí. Una la amazona y la otra que está ahí en la conformidad de lo que le tocó en la vida, prácticamente desde la sumisión, y la otra es la que lleva como los pantalones de todo lo que ocurre. Ella es la que toma las decisiones. Entonces, para mí Trenzas tiene que ver con estas mujeres, pero desde una mirada distinta. Claro. Sí, harta cosa interesante porque en este cuento claramente se escapa, ¿no es cierto?, de lo que es el realismo y toda esta cosa bien positiva. De hecho, cuando el cuento parte dice las mujeres de ahora positivas, en el sentido de la racionalidad, se olvidan de sus trenzas, ¿no es cierto? Como que el cabello es lo que las conecta con la tierra. Exacto. Y ahí están estas dos hermanas, ¿no es cierto? Una que es la de pelo corto, como más masculinizada quizá, la dueña del fondo, y la otra mujer que es la de la ciudad, la que dice que no tiene miedo a amar. Incluso dice que ella es viuda por su propia voluntad.
Sí, es que ahí me queda la duda, porque viuda de su propia voluntad, entonces también es una mujer aguerrida, entre comillas. Claro, mató a su marido, por lo que por lo que se entiende. Sí, claro. Y ahí está como esta doble visión, ¿no es cierto? Una que es la mujer que está como desconectada, la del pelo corto, la que deja de amar, y la otra que es la que goza de los bailes, ¿no es cierto? La que goza del amor, de entregarse a las pasiones. Sí, es que yo creo que dentro de esa realidad, estamos hablando de los 30, de los años 1930 más o menos aproximadamente, ahí está hablando de las dos mujeres, de la mujer actual de esa época. Claro. Y también la mujer que rupturista, la mujer que vamos con todo a pesar de, no importa, no quiero amar, no quiero tener un hombre y quiero llevar los pantalones de la situación. Claro. Sí, me gusta porque hay una realidad y Bombal eso es lo que muestra. Que yo me acuerdo que cuando vi la serie hace mucho tiempo atrás, la vi como antes de pandemia, yo creo, ni siquiera una serie, sí, no me acuerdo. Pero que también ella tenía ciertas discusiones con la hermana. Porque la hermana era la señorita de la casa y Bombal no, Bombal iba a los bares, se iba a juntar con los escritores y era capaz de fumar, era capaz de tomar un trago junto a ellos. Entonces, en esta historia me da la impresión que fácilmente, como aficionado, pero es como la mirada de ella y su hermana. Puede ser, pues. Sí, claro. De hecho, bueno, la misma María Luisa Bombal intentó asesinar de un disparo a uno de sus amantes y tuvo un juicio por eso, sí. Sí, no, sí, una mujer muy, muy pasional. No, sí, era un conflicto que los padres tenían, si los padres se la llevaron después a París y ahí ella estudió mucho, estudió literatura, se encontró con otros escritores. Así es. Entonces, ese supuesto castigo que a ella le dieron le sirvió un montón para seguir escribiendo y seguir siendo una rebelión. Ella provocaba rebeldía total con respecto a lo que eran las mujeres. Y se llevaba muy bien con los hombres. Sí. Además, no sé si... Bueno, me imagino que deben haber habido muchas otras mujeres latinoamericanas de esa época, pero esta mujer era capaz de ir a un bar con los hombres y a tomar ahí, y hablamos de literatura. De todas maneras, sí. Era, bueno, muy respetada por grandes, bueno, Borges, Neruda, ¿no es cierto? El mismo Rulfo, García Márquez, que la veían a ella fundamentalmente por esta forma de enfrentarse o de superar el realismo, ¿no es cierto? Era una mujer que estaba usando técnicas surrealistas definitivamente, porque aquí las trenzas, yo creo que una de las cosas interesantes de este cuento y de tantos otros que tiene, que al parecer las trenzas de la hermana pelirroja, ¿no es cierto? El rojo, el fuego, la pasión, se conectan de alguna forma con el bosque familiar, que es el que se incendia. Entonces, cuando... Ahí igual está como esta conexión, que es otro de los grandes temas de Bombal, que es el tema de la muerte, ¿no es cierto? Cómo es la muerte finalmente la que hace que esta otra hermana, la positiva, la amazona, la masculina, si es que se quiere, ve derrumbarse, ¿no es cierto? Ese bosque al mismo tiempo de que su hermana está muriendo en la ciudad. Es un cuento súper, súper interesante. Y otra cosa que me gusta mucho es que, claro, no es como esta visión feminista de los hombres y las mujeres podemos ser iguales, sino que aquí claramente está marcando una diferenciación entre lo racional, que es como lo masculino, y lo intuitivo, lo pasional. La fuerza. Las premoniciones y este contacto como con la naturaleza, que es donde percibe ella que está lo verdaderamente femenino, y el pelo, ¿no es cierto? Las trenzas como un gran símbolo. Por eso las trenzas son tan importantes. Tiene que ver con una conexión, tiene que ver con una raíz, tiene que ver con lo que te habla. Una trenza te habla del pasado. No sé, como me da esa la impresión de la analogía que ocupa con las trenzas. Sí, ¿no? Y es una mujer que, bueno, su cuento más famoso, que se llama El Árbol, que por supuesto que no lo leímos ahora porque es mucho más extenso, pero trata efectivamente acerca de lo mismo, de este gomero, ¿no es cierto?, que está frente a la ventana de una mujer que tiene un matrimonio muy insatisfactorio y que muy joven decide divorciarse. Es que esos temas, por eso me gusta, porque ella ocupaba temas que no se hablaban, que eran prohibidos para las mujeres, que eran temas de varones, donde el varón era el que tomaba la decisión. Sí. Y aquí es la mujer. Me gusta esa fuerza que tenía Bombal. Son mujeres, ¿no es cierto?, que están irrumpiendo en la escena literaria, hablando acerca de los temas que efectivamente les están afectando a ellas. Así que Bombal, definitivamente una joya literaria. A mí me encanta, me gusta mucho porque habla de la muerte, del suicidio. Mira, a mí me pasa, bueno, esto es algo, voy a hablar sobre mí un poquito. A mí me pasa que por eso a mí me gusta escribir el terror.
¿Ya? Porque el terror normalmente es de varones. Sí, pues sí. Existen mujeres, Sí, claro que sí. muchas mujeres. Frankenstein también está escrito por una mujer, ¿cierto? Mary Shelley, sí. Sí, pero me gusta eso de como de no escribir del amor, porque uno dice, escritora del amor, escritora así como de la familia, del corazón. No, a mí me gusta así como ser más ruda, a pesar de que yo también escribo sobre el amor, pero desde otra mirada. Y por eso me identifico tanto con la Bombal, Sí. porque ella también te puede hablar de una relación, pero te habla de un divorcio, Claro. de un asesinato, Sí. que algo provocó ese hombre o qué le pasó a ella que no quiso más estar con él. De todas maneras. Oye, y ya que nos estás hablando acerca de cómo tú te enfrentas a estos temas, ¿qué tal si leemos tu cuento entonces? Ya, me encanta. Ya. Sí. Mi cuento, que se llama El perdón de Dios. Perdón de Dios. Vamos a ver. Dice así. Voy a caracterizar un poquitito las voces porque tiene diálogo. Dice, él se lo buscó. Lo hice porque él se lo buscó. Señalaba Mireia reflejando sus manos mirando al vacío frente al psiquiatra del penal. Yo no quería hacerlo. Él me obligó. Mireia estuvo casada 10 años. Estuvo oprimida en una relación viviendo violencia intrafamiliar. Carlos, su esposo, le juró respetarla y amarla, pero jamás lo cumplió. Ambos nunca pudieron ser padres. Cada vez que Mireia quedaba embarazada, perdía su bebé por los malos tratos que recibía de parte de él, provocándole abortos espontáneos. En varias ocasiones, ella dejó constancia en carabineros, en la policía. Sin embargo, eran otros tiempos. La mujer perdía sus horas hablando frente a ellos. Señora, la cosa es clara. Vaya para su casa y hágale caso a su marido. Si viene con un diente menos, podemos hacer la denuncia. Un carabinero reía burlándose de la mujer agredida. Mireia era fiel a su iglesia, que también de la misma manera apoyaba al hombre si éste corregía a su esposa. La voz de aquella mujer en su congregación no tenía voto ni peso. Eran los años 80. Mireia, sola, sin contención familiar, recibía malos tratos de su esposo, de su iglesia, de la sociedad. Agradecía con lágrimas el no haber sido mamá. Fui una cobarde, ¿sabe? Si hubiese tenido un niñito o una bebita, el infeliz también lo hubiese maltratado. Continuaba hablando con su psiquiatra sin dejar de mover sus manos. Puta, me decía el infeliz, no te mereces ser un miembro de nuestra iglesia, me dijo una vez Carlos cuando me vio hablar con un hermano de ahí mismo. ¿Sabe lo que el hermanito me decía, doctor? Me decía que debía sonreír, que Dios es misericordioso, que leyera la Biblia en mis momentos de tristeza. ¿Se me habrá notado lo triste que estaba? Recuerdo ese día, antes de llegar a la iglesia, el Carlos me pegó porque el té estaba hirviendo. Yo le había servido el desayuno y la tetera la había recién cortado. Me gritó que se le había quemado la lengua cuando se llevó la taza a la boca. Doctor, ¿usted cree que Dios me perdonará por lo que hice? Ese té, hoy se lo hubiese tirado en la cara por maldito, espetó con ira a la mujer. El psiquiatra del penal anotaba todo lo que la mujer privada de libertad aseveraba. Cuando me casé tenía 24 años. Todavía me acuerdo porque mis papás estaban vivos. Mi mamita estaba contenta, por fin su hijita se casaría. Pero mi papá hasta el último día me quiso convencer de que no lo hiciera. Él jamás lo quiso. Era un sabio mi papito, doctor. Pero no lo escuché. Enamorada me casé. Fueron 2 meses de felicidad, pero algo pasó en él. El Carlos siempre llegaba tarde, pero me llevaba flores para no hacerme enojar. Yo siempre supe que él se iba a esos lugares donde las mujeres bailaban desnudas, bailaban pilucha. Él era hombre y siempre un hombre va a querer mirar a otras mujeres. Era lo que escuchaba de mis tías cuando yo era chiquitita. Los hombres son hombres, hay que cuidarlos, hay que aceptar que tengan sus parroquias. En esos años una niña no entiende lo que dicen los grandes, pero cuando me casé, una de ellas me lo dijo al oído. Tú siempre serás la catedral, da lo mismo las parroquias que tenga él. Yo me sentía orgullosa de ser esa gran catedral, tan ignorante que era yo en esos años. Mireia estaba en prisión hace 3 meses. Estuvo internada grave en el hospital como imputada después de haberse apuñalado en el estómago.
Aguanté hartos años, doctor. Le prometo que siempre quise e intenté ser sumisa con mi esposo en lo que Dios decía en el Evangelio. Pero Satanás atacaba mi mente. Por las noches, cuando el Carlos no llegaba, el de la cola de flecha me decía que lo matara, que no aguantara más humillaciones, vejámenes. Pero leía la Biblia. Ella fue mi gran amiga, mi única amiga. Las hermanas de la iglesia me rechazaban porque era pobre y no andaba arreglada como ellas. Pero si el Carlos me veía con los labios pintados, me amenazaba con dejarlos rojos, pero de sangre, doctor. Era maldito, pero estaba bautizado y era hijo de Dios. ¿Usted cree, doctor, que todos somos hijos de Dios? ¿Usted cree en Dios, doctor? Mireya en ese instante se levantó de su silla y se miró en el reflejo de la ventana. ¿Sabe? Cuando me casé tenía el pelo largo. Me llegaba hasta la cintura. Llamaba mucho la atención de la gente por el brillo que tenía. Decía con su sonrisa mientras modelaba su cabeza: pero míreme ahora, cortado como hombre. Adivine quién me lo cortó. Fue el Carlos, que no aguantó verme contenta y con las tijeras que yo tenía guardadas en la cómoda, ahí donde guardaba los hilos y los botones, él las sacó y me agarró el pelo. Con rabia me obligó a sentarme en la cama y no tuvo compasión de mí. Me cortó mi pelito. No sé por qué me lo cortó. Mireya con lágrimas volvió a sentarse en la silla frente al doctor. Su vista aún estaba fija en el vacío. Yo lloré. Lloré, pero en el baño. Me dijo que si me veía llorando con un combo en el hocico me hacía callar. Le prometo, doctor, que yo lo amaba, pero el diablo se me metió adentro y no aguanté más. Y es por eso que lo maté. Mireya, por primera vez, vio los ojos del psiquiatra. Sé que me iré al infierno por lo que hice, pero el infeliz llegó primero allí. Ni se imagina cómo lo dejé. Estaba toda la cama con sangre, pero me reí. Me reí del Carlos como estaba muerto sobre mi cama. Ese cuchillo lo afilé desde temprano, cuando él se fue a comprar cigarros. Y me prometí que al próximo chachazo o a la próxima patada le enterraría el cuchillo en lo que era guata. Yo tenía al diablo adentro, por eso merezco lo peor. El infierno merezco ir. Cuando lo vi todo ensangrentado, sabía que no tendría el perdón de Dios y me enterré el cuchillo. Pero no era para irme con él. A ese infeliz no le aceptaría ni en la vida, ni en la otra vida tampoco. Si es que ahí hay otra. Pero soy tan escoria como él, por aguantar, por ser fea, por no tener la fe que tanto le pedí a Dios. Fin. Wow. Intenso. Intenso. Sí. Wow. Sí, mira, pienso varias cosas cuando escuchaba el texto. Bueno, uno, la evidente relación entre las trenzas de los personajes de Bombal y de este personaje, ¿no es cierto? Que es el marido quien le corta el pelo. Sí. Sí, y ahí pareciera ser quien está como quitando parte de, no solamente de la feminidad, han pasado más de 80 años, ¿no es cierto? 90 años desde que publicó sus cuentos Bombal, pero sí pareciera ser una coerción, ¿no es cierto?, justamente hacia la mujer, eso de cortar el pelo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en las mujeres el pelo es muy importante. Me ha pasado y lo he visto en otras mujeres y lo he escuchado de otras mujeres, que el pelo es tan importante que cuando tú quieres tomar una decisión, eres capaz de cambiártelo, de cortarlo, darle un cambio, darle un look. Y ese hombre, al cortarle el pelo a esta mujer, siendo una mujer cristiana, una mujer de Dios que tenía su pelo largo, el hombre fue capaz de pasar por sobre ella, claro, al cortarle el pelo y a dejarla como un hombre dentro de todo el maltrato que le hacía. Sí. Fue cuando yo escribí este cuento, que fue el año pasado, me parece. Fue súper intenso escribirlo. Y quedé así como, wow, así como me metí en el personaje y sufrí tanto como sufrió ella. Sí. Mira, y otra cosa más que también pensaba mientras tú leías el texto, quizás seamos una de las últimas generaciones en que el tema religioso y de la iglesia sigue tan presente como una idea opresora. Porque aquí efectivamente toda la opresión, ¿no es cierto?, viene desde la figura masculina por un lado, pero está como relacionado, ¿no es cierto?, como con esta visión religiosa, claro,
sobre todo cristiana en este caso, ¿no es cierto? Para los que somos, o éramos, católicos, ¿no es cierto? Es un poco diferente, pero en el cristianismo como tal parece ser mucho más fuerte todavía el tema del machismo aún. Siempre. El hombre es el que dirigía todo. Hay una canción de... Yo siempre hablo de canciones. De Los Prisioneros, Corazones Rojos. Ah, sí, claro. Porque Dios también es hombre. Que Dios así lo quiso porque Dios también es hombre. Exacto, dice. Tal cual. O sea, el hombre abarcaba todo. Y desde la iglesia, donde hablamos de un padre misericordioso, pero era hombre. Sí. Y el hombre es el que maneja todo. Y la iglesia también. Yo cuando pensaba en este personaje... Ella no estaba ni protegida ni por Dios, ni por la iglesia, ni por Dios, ni tampoco por la sociedad. Porque el mismo carabinero, la misma policía le dijo, si usted me viene con un diente menos, recién ahí vamos a hacer la denuncia. Pero hágale caso a su marido mejor y váyase para su casa. Sí. O sea... Y ahí mismo, cuando tú leíste esa parte del rechazo de la policía, de la ley, de las instituciones del Estado también en este caso, me recordé del cuento de Emilia Pardo Bazán, que se llama El Indulto, que... también trata acerca de una mujer, ¿no es cierto?, que vive violencia doméstica, que también va, así que para que lo busquen ahí, El Indulto, siglo XIX, España, y que este hombre finalmente termina cometiendo feminicidio, que es de lo que estamos hablando aquí, y esta es una mujer que se salva, y que para nuestras sociedades latinoamericanas sigue siendo lamentablemente aún algo muy, muy, muy habitual. Mucho, por lo menos acá en Chile ya está... Perdón, por lo menos acá en Chile está un poco más regulado, pero en Latinoamérica la violencia intrafamiliar es muy fuerte. Acá Así todavía sigue siendo fuerte, pero hay una lucha. Pero yo he visto videos de México donde las mujeres sufren mucho. En Perú las mujeres sufren mucho maltrato. ¿Y dónde está la sociedad? Sí. Si estamos hablando de una persona cristiana, ¿dónde está la iglesia que la protege? Entonces tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con... Seamos empáticos. Hay mujeres que están sufriendo, hay mujeres que están ocultas. Así es. Cuando tú ves a una mujer que está quizás desarreglada, que fue lo que quise poner en el cuento, quizás no es porque no quiera, quizás porque no se lo permiten. Hay una violencia también psicológica. No, sí. porque el golpe se ve, te lo puedes tapar quizás con ropa, pero la violencia emocional, la violencia psicológica, ¿cómo la ocultas todo el rato, pero tu cuerpo habla? De todas maneras, violencia económica también. También. Sí. También. No, es un gran tema, un súper tema en realidad, y por supuesto que la literatura también sirve para poder profundizar en estos aspectos y construir personajes profundos como el que tú logras construir, porque ya yendo como al aspecto meramente técnico de tu cuento, percibo que aquí hay un narrador objetivo, ¿cierto?, que va relatando en ciertos momentos lo que están haciendo los personajes, pero en realidad todo es como el diálogo, ¿no es cierto?, como una especie de monólogo interior, ¿no es cierto? El arco dramático es muy simple, el asesinato del marido y el posterior autoinfligirse heridas, ¿no es cierto? Pero en realidad, y esto es una cosa que hemos conversado tantas veces con los narradores, ¿cierto?, mientras más simple sea el arco, más te permite profundizar en los personajes. Sí. Sí, porque cuando pasan muchas cosas, los escritores, y quizás sea un consejo para los que nos están viendo, mientras más cosas pasan en un cuento, menos posibilidades tienes de profundizar. Mientras menos cosas pasen, como en el caso de acá, puedes construir personajes profundos como los que lograste construir aquí. Sí, es un cuento muy lindo, así, muy lindo, porque me gusta, porque está bien estructurado, de lo que siempre nosotros habíamos hablado en los talleres, de la estructura. Sí, se profundiza mucho en esta mujer porque está en diálogo con su psiquiatra, pero el psiquiatra jamás habló. Así es. Es como una especie de monólogo interior. Exacto. Sí, pero con diálogo, ¿no es cierto? Y por supuesto que tampoco tiene la estructura de monólogo interior porque hay un otro aquí, por cierto, está como en segunda persona. Exacto. Súper. Oye, de todas maneras nos pusimos profundos porque los temas son efectivamente profundos en este caso, pero no quisiéramos perder la oportunidad de que ustedes que están viéndonos nos dejen en los comentarios qué es lo que piensan de estos relatos, cuál es su visión respecto de la feminidad y qué es lo que pasa en los diferentes países de Latinoamérica con estos temas. Sí, además las mujeres tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que decir. O sea, desde todo lo que yo leí, desde todo lo que yo creé en el cuento, tiene que ver por lo que escuché, por lo que vi, por lo que en algún minuto yo pude haberlo vivido dentro. Ya un grito que te eleve la voz tu pareja, ya es un maltrato. De todas maneras. Oye, el tema, las mujeres tenemos mucho que entregar, y yo creo que la escritura es lo mejor. Sí.
Pero yo sé que en tu novela, Axan, la protagonista igual es mujer, ¿cierto? Sí. Y se enfrenta a esas problemáticas también. Sí, pero mi protagonista es un poquito obsesiva. Claro, es una novela que yo hablo del terror, pero ella se obsesiona con un personaje con el que ella cree que es el amor de su vida. Entonces ahí ella empieza a buscar formas, como ya no las encuentra y ve que este hombre está totalmente jugando con ella. Ella se ingresa al mundo oscuro que es de Axan. Axan es una secta y ella pretende hacer bien, entre comillas, atrayéndolo con magia negra, y se mete en un mundo muy oscuro, donde ya no tiene vuelta. Bueno, mi libro lo pueden encontrar, las personas de Latinoamérica lo pueden encontrar en Busca Libre. En Busca Libre ponen Axan o mi nombre, Macarena Cárcamo, y aparece mi libro. Perfecto, qué Sí. bueno, qué bueno. Qué bueno que lo puedan encontrar fácilmente y le va a llegar rápidamente a su hogar. Sí, los de Chile, bueno, en mi página web, macarenacárcamo.cl, también para que conozcan la página, ahí hay un montón de información. O también en siechediciones.cl, que es mi editorial. Súper, fantástico. Sí. Oye, y yo los voy a invitar también a visitar mi página web, jcsanchez.cl, donde se van a encontrar también con libros, con cuentos, con cursos. Así que vayan allá a visitar y por supuesto que los esperamos en el próximo capítulo. Sí, me encanta, porque hay temas muy buenos y dentro de la literatura, dentro de la escritura, leyendo otros escritores podemos abrir temas pero maravillosamente interesantes, profundos, geniales. Así es. Geniales. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos su comentario, porque por supuesto que nos va a servir para ir buscando nuevos temas. Estamos súper pendientes, ¿cierto?, de lo que nos están comentando, de lo que nos dicen. Así que estamos súper dispuestos a ir cambiando y a ir variando los temas de este podcast para que ustedes también pasen un momento grato, para que se entretengan, para que puedan leer cuentos, para que aprendan también un poquito, quizás, para buscar una referencia, etcétera. Sí, siempre desde la mirada de la cultura, siempre desde poder entregar dentro del área cultural, la literatura, me encanta. De todas maneras, así que nos vemos entonces en el próximo capítulo. Exacto. Que estén muy Chao. bien. Chao, chao.